Bienvenido al curso de Principios Contables. Llevo más de 10 años de profesor y llevando contabilidades. Tanto si eres estudiante, profesor o profesional de la contabilidad, este curso te va a servir para entender o explicar la nuez de la contabilidad por partida doble, lo fundamental. Vamos a explicarlo utilizando los conceptos de flujos y estocajes o niveles de la dinámica de sistemas de Forrester. Ello nos servirá para saber cómo construir y qué partes tiene el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a ver cómo trasladar los eventos contables al libro diario y al libro mayor, en un esquema universal de traslación. Y por último veremos un ejemplo de ciclo contable completo, desde la apertura, los movimientos dentro de un periodo y el cierre. Y no te olvides de ir a moodle.foli.es para descargar los PDFs que te servirán como apuntes y el Excel para poder realizar tú mismo el ejercicio final del curso. Vamos a estudiar los principios de contabilidad y lo vamos a hacer utilizando la dinámica de sistemas de Forrester. En contabilidad encontraremos dos tipos de evento, los dinámicos y los estáticos. Los dinámicos son flujos. En el caso de la contabilidad, los flujos son ingresos y gastos. Para nosotros, los ingresos vienen representados con un tractor blanco y los gastos con un tractor lila. Los ingresos y los gastos son flujos dinámicos porque se dan en un periodo de tiempo. Vienen a ser un vídeo. En cambio, los eventos estáticos son niveles. Vienen a ser una foto. Los eventos estáticos se reflejan en el balance. Los eventos dinámicos de flujo se representan en el estado de pérdidas y ganancias. El balance está compuesto por dos partes, el activo y el pasivo. En el activo encontramos bienes y derechos, aquello que podemos transformar en dinero e incluso el dinero. En nuestro caso, el activo viene representado por cereales blancos. El pasivo tiene dos partes. El pasivo exigible, que es aquello que debemos, por ejemplo un préstamo, en nuestro caso viene representado por cereales lilas. Por diferencia entre el activo y el pasivo tenemos el neto patrimonial, los fondos propios. Es aquello que realmente es nuestro. Los fondos propios tienen tres partidas: el capital, las reservas y el resultado. En la contabilidad por partida doble, la suma del activo tiene que ser igual a la suma del pasivo. Y la resta del activo con el pasivo exigible tiene que coincidir con el neto patrimonial o los fondos propios. Para construir los niveles que aparecen en el balance y los flujos que aparecen en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizamos el libro diario. El libro diario consta de asientos, donde vamos anotando los eventos contables que suceden en nuestra empresa. Esos asientos tienen partida doble. Eso significa que en todo evento contable debemos contestar a dos preguntas. ¿A dónde van los fondos? Es decir, ¿dónde se aplican? ¿Y de dónde provienen los fondos? ¿Cuál es su origen? En el libro diario utilizamos el debe, la parte izquierda, para contestar la aplicación de los fondos, y el haber, la parte derecha, para contestar cuál es el origen de los fondos. En el debe vamos a anotar los aumentos de activo, las disminuciones de pasivo, los aumentos de gasto y las correcciones de ingreso. En el haber vamos a anotar las disminuciones de activo, los aumentos de pasivo, las disminuciones de gasto y los aumentos de ingreso. Los hechos contables normalmente son una combinación de modificaciones en los niveles del balance y los flujos, las pérdidas y ganancias. Cada una de las partes del hecho contable debe diferenciarse para poder hacer las anotaciones en el diario. Tendremos que contestar qué es activo, pasivo exigible, patrimonio neto, gasto o ingreso. Para saber si estamos frente a un activo,
suele ser útil preguntarnos si se puede vender. Por ejemplo, si tenemos una silla, la podemos vender. Es un activo. Para saber si estamos frente al pasivo exigible o al patrimonio neto, debemos preguntarnos si nos pertenece. Un préstamo no nos pertenece, lo tenemos que devolver. El capital que nos han prestado los socios no se lo tenemos que devolver, nos pertenece. Entonces un préstamo forma parte del pasivo exigible y el capital del patrimonio neto. Para saber si estamos frente a un gasto, debemos ver que no se puede vender, no es como una silla, y que lo hemos consumido en un periodo de tiempo. Por ejemplo, el consumo eléctrico. Y para saber si estamos frente a un ingreso, debemos preguntarnos si es nuestra actividad normal en la empresa. Si nos dedicamos a dar clases de repaso, las clases son un ingreso. Pero la silla, si la vendemos, no es un ingreso. Es una reducción del activo. Si nos dedicásemos a vender sillas, la venta de sillas es un ingreso.